Importante de gusanos planos o de cestos, y en la teoría hablaremos de las técnicas. Ya en la clase práctica estaremos viendo un grupo más, pero dentro de todos sus elementos, como bien dice la palabra, su cuerpo se caracteriza por estar aplanado y segmentado. Estos segmentos se les llaman proglóticos. Hoy hablaremos de la tenia solium, de la tenia saginata, y al concluir la clase ustedes deberán ser capaces de identificar todas sus características, los diferentes estadios evolutivos, el ciclo biológico, las manifestaciones clínicas, y como siempre hablamos luego de su diagnóstico y cómo tratar una teniasis. ¿Conocen en el argot popular cómo se les llama a estos parásitos? Gusanos. Sí, gusanos, pero más que todo solitarios. ¿Han escuchado hablar de las solitarias? Y precisamente se les llama así porque la mayoría de las veces vamos a encontrar uno, a lo sumo dos parásitos infectando, pero no es común, como en el caso de los nematodos, que encontremos gran número de parásitos dentro de un mismo individuo. ¿Bien? Entonces, para iniciar, vamos a ver las características generales de los cestos, o sea, cuáles son estas peculiaridades que permiten incluir a las tenias dentro de este grupo, dentro de los cestos. Primero, ya les había dicho, tienen un cuerpo aplanado y segmentado. Eso es lo más llamativo. Ven que falla. Lo otro, a diferencia de los otros nematodos, estos van a ser hermafroditas. O sea, en un mismo individuo, en un mismo parásito, vamos a ubicar tanto el órgano reproductor femenino como el masculino. Lo podemos encontrar, fíjense, hasta con 25 metros de longitud. O sea, puede llegar a ser bastante alargado. Tiene, si nosotros hacemos una división imaginaria todo lo largo de su cuerpo, vamos a encontrar igualdad en ambos lugares, por tanto se dice que tiene una simetría bilateral. Y otra característica llamativa de todos los cestos es que todos van a presentar un elemento de fijación. Pueden ser ganchos, pueden ser ventosas, pueden ser bodrias, pero siempre en su estructura, y siempre esta estructura va a estar a nivel de la cabeza, que dicho sea de paso, decirle que en los cestos la cabeza se le llama escolet. En el escolet siempre vamos a encontrar elementos de fijación. En algunos casos solamente ventosas. En otros, además de las ventosas, encontramos ganchos. Ganchos que por lo general se ubican en la parte superior formando una corona. Bien, entonces ya sabemos, si hablamos, escuchamos en algún momento que nos hacen referencia a un parásito que es ubicado dentro del grupo de los cestos, es porque es un parásito gusano, aplanado, cuyo cuerpo está segmentado, que es hermafrodita, porque encontramos tanto órgano femenino como masculino superior, que presentan siempre estructuras que le permiten fijarse de manera, digamos, contundente al organismo a través de ventosas, de bodrias o de ganchos. Estas son las características generales de los cestos. Ahora bien, bueno, no se observa aquí, pero si se fijan en su diapositiva, hay una diapositiva donde se subdividen se subdividen las partes del cuerpo de un cesto. Y como les comentaba, en la parte superior, la cabeza, en este caso, se le llama escolet. Lo están viendo allí. Y el escolet, fíjense que va a tener un tamaño o un ancho en comparación con el resto del cuerpo, por lo general más estrecho. O sea, la cabeza tiene menor ancho que el resto del cuerpo.
vamos a encontrar allí los órganos de fricción. Y luego viene un istmo, que sería como una especie de cuello, y luego comienza el cuerpo como tal. Si se fijan en la diapositiva, este cuerpo está segmentado. ¿Ven? Que está formado por varios segmentos. Estos segmentos, repito, se les llama proglótides. Bien. Los proglótides van a tener diferentes características según la ubicación del cuerpo. Por ejemplo, los que se encuentran más pegados al escole, no sé si lo pueden ver ahí, en algunos casos van a ser más alargados y van a tener menor cantidad de estructura. En el final del cuerpo, los últimos proglótides son los que van a contener los huevos. Ya desde la parte media del cuerpo, ya los proglótides comienzan a presentar lo que son los órganos reproductores. Y los últimos van a ser los llamados proglótides grávidos, que van a contener los huevos. También, a ver, déjame ver, aquí no se lo presentan, viene más adelante. También vamos a ver que los proglótides grávidos, a su vez, tienen diferencias en cuanto a una y otra especie. En todos vamos a encontrar ramas uterinas. El número de ramas uterinas va a variar. Se observa, por lo general, vamos a encontrar un proglótide, características, y estas extremidades que estamos viendo aquí serían las ramas uterinas, y aquí en los proglótides grávidos se pueden observar ¿qué? Los huevos. Y esto es un elemento importante que lo vayan grabando desde ahora, porque entre la tenia solina y la tenia saginata hay diferencia en cuanto a los proglótides, y esto es un punto que siempre se les examina tanto en el estudio, o sea, en el examen teórico como en el práctico. Ustedes tienen que identificar, según la cantidad de ramas uterinas que observan, qué especie o qué tipo de tenia es. Bien. Dentro de las características, también en esa diapositiva se les hace alusión a lo que es la estructura. La pared, en este caso, va a estar formada por microtricos, o sea, tiene una especie de microvellosidades, y cubierta por glicocal, que también le da un poco, como decirle, de componente antigénico al parásito. Los últimos proglótides del parásito, recuérdate que el parásito está dividido, o sea, el cuerpo va a estar segmentado, va a estar dividido por segmentos, y cada uno de estos segmentos es un proglótide. Los que están más pegados al escole, estos que están más pegados son, digamos, más larguitos que los últimos y tienen mayor cantidad de estructura. Pero estos de aquí, cuando tú lo observas individualmente, va a contener ramas uterinas y van a contener huevos. Recuerden que estamos hablando de un parásito que es hermafrodita, donde tanto el aparato reproductor femenino como masculino se encuentran en el mismo organismo. Bien. Otro elemento importante o llamativo es su sistema nervioso. ¿Cómo? Otro elemento importante es su sistema nervioso, que está formado por un pequeño contenido, digamos, células nerviosas que se encuentran en el escole. Bien. También se puede, y además tiene dos cordones longitudinales nerviosos también. Y también se puede describir un aparato excretor, que está formado por dos canales. Entonces,
Esas son las estructuras generales de los cestos. Ya sabemos que el escole, donde se encuentra el contenido nervioso, los medios de fijación, que pueden ser ventosas, que pueden ser ganchos, el istmo, que es un espacio que hay entre el escole y el cuerpo segmentado. Estos segmentos, recuerden cómo se les llama. Prolótides. Y los últimos prolótides que van a contener los huevos. O sea, los últimos prolótides son los grávidos. Bien. Ahora, bueno, también después viene la taxonomía, filoplatelmintos. Recuerden que ya decía que dentro de todos los gusanos que estamos viendo se les llaman helmintos y se dividen a su vez en nematelmintos, que ya vimos, y ahora estamos hablando de los gusanos planos. La clase es la céstoda, la orden es la Cyclophilidea y la familia es la Atenidea. Hoy vamos a hablar de la Astemia, la próxima semana vamos a hablar del Echinococcus, que también pertenece a esta familia. Ahora, los estadios evolutivos, pasen su diapositiva. ¿Qué estadios evolutivos encontramos aquí? Huevo, cisticerco. Huevo, cisticerco y adulto. O sea, si lo comparamos con los parásitos gusanos que habíamos visto hasta ahora, realmente son los mismos estadios. Lo que en este caso a la larva se le nombra como Cisticerco. ¿Bien? Entonces, ahí están viendo las características de los huevos. En algunos casos, los huevos, bueno, redondeados como siempre. En algunos casos se puede encontrar la estructura, o se puede evidenciar la estructura que le dará lugar posteriormente a los ganchos. Esto se ve sobre todo en la Taenia solium y en las tenias que tienen coronas, como la Hymeneolepis que veremos en la clase práctica. En otros no vamos a encontrar tal estructura. Son redondeados, amarillentos, de color café, entre 30 y 40 milímetros. Ya lo están viendo ahí las características. Esa parte es aprenderse. Y recuerden que al cisticerco o a la larva, en este caso se le llama cisticerco. El cisticerco no es más, la larva no es más que una especie de quiste, ¿ya? Donde en el centro se va a evidenciar el embrión hexacampo, o sea, de la estructura que se observa en el centro del cisticerco es donde va a partir posteriormente, donde se va a desarrollar el escole una vez que sea adulto. O sea, cisticerco es un pequeño quiste, por supuesto, cuando hablo de quiste es porque está rodeado de líquido y en el centro contiene el embrión hexacampo. Aquí, en el cisticerco, si estamos en presencia de un cisticerco de Taenia solium, se observará ya una especie de corona radiada rudimentaria. Bien, si no se observa, bueno, entonces lo más seguro es que sea de una Taenia saginata. Ahora, el adulto. En el adulto sí vamos a encontrar estructuras diferenciales entre Taenia solium y Taenia saginata. El adulto de la Taenia solium, lo primero es que tiene menor tamaño. En el caso de la Taenia solium, hasta 7 u 8 metros máximo. La Taenia saginata va a medir más, hasta 12 metros. Entonces, si la Taenia solium mide menos que la Taenia saginata, ¿qué quiere decir entonces? Que la Taenia saginata va a tener ¿qué? Más o menos prolótides. Más. Mayor número de prolótides. Se dice que por lo general entre, creo que hasta 200, algo así. O sea, tiene mayor número de prolótides. Ahora, si observamos los prolótides de la Taenia solium y lo comparamos con un prolótide de la Taenia saginata, ¿qué vamos a encontrar? Veanlo ahí en su diapositiva. ¿Qué dice? Ramas. Ambas
tenias van a tener en sus proglótides ramas uterinas. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Esta es una rama de la tenia saginata y esta es una rama, un prolótide de la tenia solium y esto es un prolótide de la tenia saginata. O sea, fíjense que la tenia saginata tiene mayor número de ramas uterinas. Lo están viendo, ¿verdad? Así tienen que identificarlo cuando les salga la lámina. Vamos a encontrar, se dice que hasta 12 o menos de 12 ramas en la tenia solium y mayor de 12 ramas en la tenia saginata. ¿Ok? Otra diferencia en cuanto al adulto de la tenia solium y la tenia saginata. Vean aquí. Ambas van a tener ventosas. ¿Para qué son las ventosas? Les comentaba. Para fijarse a la mucosa. Ambas van a tener 4 números de ventosas. Bien. Sin embargo, la tenia solium en el escole, en la parte superior, van a encontrar una prominencia que está formada a su vez por una doble corona de gancho. Esta estructura, esta doble corona de gancho, no la vamos a ver en la tenia saginata. Y esta estructura se le llama rostelo. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Rostelo. 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 ¿Puedes escribir? Repito. Otra diferencia entre el adulto de la tenia solium y la tenia saginata va a estar dada en sus medios de fijación. En los escoles de ambas vamos a encontrar ventosas. Ventosas son para la fijación. Pero además, en el caso solamente de la tenia solium, vamos a encontrar en la parte superior una prominencia con una doble corona de ganchos. Y esta doble corona de ganchos se le llama rostelo. Este rostelo no lo vamos a ubicar en la tenia saginata. ¿Bien? Una vez que el individuo es infectado con la tenia, ambas se van a ubicar en el aparato intestinal delgado. ¿Bien? Sobre todo el yugo. ¿Ok? ¿Dudas? Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver el ciclo biológico de ellas. El ciclo biológico va a variar un poquito entre la tenia solium y la tenia saginata. Lo primero es que tenemos que saber cómo se le llama a la enfermedad que va a causar teniasis. Ambas tenia solium y tenia saginata van a causar teniasis. Sin embargo, la tenia solium, además de teniasis, puede causar otra enfermedad, que es la cisticercosis. Entonces, ya sabemos que si escuchamos hablar o leemos en alguna bibliografía sobre la cisticercosis, ¿quién sería el agente causal? La tenia solium, ¿verdad? Y si hablamos de teniasis, Ambas. puede ser La saginata, causada por la tenia solium o por la tenia saginata. Bien. Ahora vamos a entender el ciclo biológico y vamos a ver diferencias. ¿Cuál es la fuente de infección? Fuente de infección no. ¿Cuál es el estadio infeccioso para la teniasis? Véanlo ahí. El cisticerco. ¿Qué significa? La larva. ¿Ya?
¿Dónde está ubicada normalmente la larva? Comida. ¿En qué comida? De cerdo. Cerdo, chancho. Puede ser o en el cerdo o puede ser en el ganado vacuno. Ahora, si accidentalmente nosotros ingerimos una carne y esta carne, miren, tiene que estar o cruda o mal cocinada. Ahora, si esta carne cruda o mal cocinada pertenece al ganado vacuno, quiere decir que nosotros vamos a adquirir. ¿Qué vamos a adquirir? ¿Cómo? Vamos a ingerir el cisticerco. ¿De quién? De la Taenia saginata. Bien, por tanto, el hospedero definitivo de la Taenia saginata, ¿quién sería? Intermediario. El hospedero intermediario de la Taenia saginata, ¿quién sería? El ganado vacuno. Porque el ganado vacuno contiene al cisticerco, contiene un estadio evolutivo que no es el final, no contiene al adulto, ¿verdad? Y entonces, ¿quién sería el hospedero definitivo de la Taenia saginata? ¿Quién sería el hospedero definitivo de la Taenia saginata? Hombre. El hombre, ¿verdad? Hasta aquí todo se va entendiendo. Por tanto, si accidentalmente, o bueno, semi-accidental, ingerimos la carne cruda o mal cocinada del cerdo, ¿qué vamos a adquirir? Cisticercosis. Cerco de tenía suelo. Cisticercosis. Si ingerimos la carne de cerdo de manera accidental, ¿qué enfermedad vamos a adquirir? ¿De qué vamos a sufrir? Igual, de teniasis, pero en este caso el hospedero intermediario de la Taenia solium, eso es aquí teniasis saginata, y aquí solium, ¿verdad? El hospedero intermediario de la Taenia solium es ¿quién? El cerdo. El cerdo. Y el hospedero definitivo, El hombre. el hombre. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo entonces sufrimos de cisticercosis? Cuando hay Los cisticercos viajan el sodio. a otros lugares del cuerpo, a otras vísceras. Lo que pasa es lo siguiente. El cerdo, que es el hospedero intermediario, se infectó porque ingirió alimentos o agua que contenían los huevos de la Taenia solium. Si de manera accidental nosotros ingerimos también agua o alimento contaminado con los huevos de la Taenia solium, ¿qué va a pasarnos? Lo mismo que le pasa al cerdo. En nuestro organismo se va a desarrollar entonces la larva. Pero esa larva no es que va a evolucionar luego a adulto, Se queda con tierra. se queda como larva. Y clínicamente esta es la cisticercosis, la presencia de cisticerco en nuestro organismo. ¿Y quién da? Solamente, recuerden, la Taenia solium. No vamos a encontrar cisticercosis en la Taenia saginata. Por tanto y demás, si nosotros ingerimos accidentalmente el huevo de la Taenia saginata, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? Nada. ¿Qué pudiera ocurrir si accidentalmente ingerimos el huevo de la Taenia saginata? Tenía así. No va a ocurrir nada. 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 Ya estamos entonces. Nuestro organismo está
preparado para, digamos, destruir el huevo de la tenia saginata, pero no ocurre así con el huevo de la tenia sólida. Recuerden, cisticercosis solamente lo vamos a sufrir con la tenia sólida. Entonces, ahí es como entendemos un poco el ciclo biológico. ¿Verdad? A ver, Valverde. A ver, Valverde, ¿quién es? Estoy confundida con ustedes dos. Valverde, ¿Yo? ¿tú? Álvarez. Álvarez. Bueno, Álvarez. Explícame, teniendo en cuenta esto lo entendiste, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahora explícame el ciclo biológico de la tenia saginata. Primeramente tendríamos que consumirlo, o sea, tendríamos que consumir el quiste, bueno, no es el quiste, es el cisticerco. Ajá. O sea, comienza con la ingestión del cisticerco. Claro. ¿De qué forma va a ingresar el cisticerco en nuestro organismo? De forma oral podría ser, no alimentos contaminados. Tiene que ser por vía oral, pero ¿cómo? Alimentos contaminados. Alimentos contaminados. ¿Qué alimentos mal cocinados? Estamos en la tenia saginata. Carne de res, cruda o mal cocinada. Y ahí ingerimos entonces, ¿a quién? A la tenia saginata. ¿A qué forma evolutiva de la tenia saginata? Adulto. No, consumimos la cisticerco. Claro, el cisticerco. El cisticerco. Luego, sencillo, en el organismo, o sea, en el aparato intestinal, Crece. este cisticerco se rompe y de este embrión hexacanto se desarrolla el escole que se prende a la pared intestinal y de ahí se van desarrollando los proglótides. Cuando ya el adulto esté formado completamente y tenga proglótides maduros, estos van a ser eliminados ¿a dónde? Al exterior, ¿Por dónde? mediante las heces. Mediante las heces o muchas veces de manera espontánea igual se liberan estos proglótides. Pero estos proglótides grávidos, ¿qué contienen? Huevos. Los huevos. Estos huevos entonces están en el medio ambiente, ¿verdad? Y cuando venga la vaquita, cuando venga el ganado, ingiera la hierbita contaminada con los huevos, entonces ¿qué va a pasar en ella? Se va a infectar por la teniasis, o sea, ¿cómo decirlo? Va a consumir igualmente las larvas o los huevos. No va a llegar a consumir las larvas, lo que ella está consumiendo es el huevo. Entonces se desarrolla. Y en su interior, en los músculos, luego este embrión hexacanto, este huevo se libera, forma el embrión y va a atravesar la pared intestinal y se aloja en los músculos, ¿verdad? Si habláramos un poco, comparación, la vaquita estuviera sufriendo el cisticercosis. O sea, estoy diciendo una cosa que no está descrita así, pero para que lo puedan entender, ¿ya? Porque en los músculos de la vaquita se va a desarrollar el cisticerco. En el caso de la saginata, los huevos van a ser expulsados nada más, ¿no? Los huevos se liberan junto con los proglótides. Claro, pero no se meten al músculo. No. El huevo se rompe en la pared intestinal del ganado vacuno y el embrión hexacanto es el que atraviesa la pared y allí, en los músculos, es donde se forma el cisticerco. Y si ingerimos nuevamente el cisticerco con la carne, bueno, continuaría el ciclo, ¿verdad? O sea, en ambos casos, en el vacuno el cisticerco siempre se aloja en la carne, la fibra muscular. En ambos casos, cuando me dices ambos casos, ¿a qué te refieres? A la tenia sólida y la tenia Saginata. En ambos casos no se aloja en el vacuno, porque en la tenia solium ocurre lo mismo que te estoy describiendo, pero en el cerro. ¿Ya? La tenia que no tiene cisticercosis es la de la que estamos hablando ahora, la tenia saginata.
formación de los cisticercos, o sea, de la larva del parásito, en los músculos. ¿Ya? En el caso de la Taenia solium, es cisticercosis, ahí sí, pero en la Taenia saginata no se le llama así, sería la formación de los cisticercos en los músculos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el ciclo biológico de la Taenia ¿Saginata? solium. Solium. Ciclo biológico de la Taenia solium. ¿Quién lo comienza? ¿Quién inicia con el ciclo biológico de la Taenia solium? El cerdo. A ver, ya está. Comiénzame el ciclo biológico de la Taenia solium. ¿Cómo el hombre se infecta? Voy a recoger mi cuaderno. Tengo que ir a recoger mi cuaderno. El cerdo. Este cerdo tiene que contener ¿qué? Larvas. Es que yo Cerdo en el estaba durmiendo ¿verdad? ¿Y qué ocurre una vez que llega al aparato intestinal del hombre? ¿Eh? Después que el cisticerco llega al aparato intestinal del hombre, Taenia solium, ¿qué pasa? Los cisticercos entran y se diseminan hacia los lados. No, por aquí vamos. Después que el cisticerco llega al aparato intestinal del adulto, se rompe y el embrión hexacanto, miren aquí, desarrolla al escole. El escole se prende al aparato intestinal y comienza a desarrollarse el adulto. ¿Bien? Pero ahí hablamos del hombre. Estamos en el hombre. Ahí. En el hombre. Cuando esta Taenia solium esté completamente desarrollada, ¿qué va a ocurrir? Va a liberar proglótides con huevitos, ¿verdad? Y el proglótide en el medio ambiente se desintegra, se quedan los huevitos. ¿Y qué puede ocurrir ahí? ¿Cómo lo consume? ¿Qué animales? El cerdo. ¿Qué consume? Pero alimentos, bueno, los huevitos son no, el alimento o el agua contaminado con proglótides. ¿Quién más puede ingerir alimentos y agua contaminados con proglótides, con huevos y sufrir cisticercosis? El humano. ¿Ya? Y entonces, si el humano ingiere estos huevitos, ¿qué va a ocurrir? va a tener cisticercosis. ¿Cómo? ¿Cómo? En el aparato intestinal se rompe el huevo y el embrión atraviesa la barrera intestinal y va ¿a dónde? A cualquier órgano. En el intestino se rompe El huevo. El huevo. Va a cualquier órgano. Bien, de ahí que podamos encontrar una cisticercosis ocular, una cisticercosis muscular, una cisticercosis neurológica, varias modalidades de cisticercosis. ¿Cuál es la más común? ¿Cuál es la que más se ve? La neurocisticercosis. Bien, o sea, que el órgano más afectado con el cisticerco es el cerebro. Pero ya tenemos que estar conscientes que puede ubicarse en cualquier órgano. Me ibas a hacer una consulta por ahí. ¿Cuál sería entonces el estadio infectivo de la cisticercosis? El huevo. El huevo. ¿Cuál sería el estadio infectivo de la teniasis? Larva. Cisticerco. En ambos casos, tanto Taenia saginata como Taenia solium, tenemos como estadio infectivo el cisticerco. Diferencia que si es Taenia saginata, el hospedero intermediario es el vacuno.
Si es tenia solium, el hospedero intermediario es el cerdo. Solamente vamos a hablar de cisticercosis en el caso de la tenia solium. ¿Y quién es el hospedero, la forma evolutiva infectiva en este caso? El huevo. Entonces, de ahí llegaríamos a una conclusión. ¿Cuántos hospederos intermediarios tiene la tenia solium? 2. ¿Quién? Cerdo y ganado. Vacuno. A ver, cerdo y humano. Y hospedero definitivo solamente es humano. ¿Ok? ¿Dudas? Profesora, ¿cuál sería la afección principal en la teniasis? ¿Solo en el intestino? Ahí estamos. ¿Dudas hasta aquí? El hombre es porque tiene la y el sueño. Lo que sale a peor es que intermediario el hombre es porque tiene la Obvio. Recuerden que hospedero intermediario es aquel que no tiene la forma evolutiva, tiene la forma definitiva, no tiene el adulto. Y fíjense que en la tenia solium, tanto el cerdo como el hombre pueden tener una de sus formas evolutivas, que es el cisticerco. Por eso, la tenia solium tiene 2 hospederos intermediarios. Cosa que no ocurre con la tenia saginata, porque la tenia saginata solamente va a tener ganado vacuno. Si accidentalmente nosotros ingerimos huevo, no vamos a desarrollar cisticercosis. ¿Cómo? Muchachitos, yo necesito cuando hablen, yo no sé si estoy sorda, pero yo no me hablen alto con energía. El hospedero definitivo en la zona. Tanto en la tenia solium como en la tenia saginata, el hospedero definitivo es el humano. Lo que además en la tenia solium, el humano puede actuar como hospedero intermedio. ¿Bien? En la sólida. Solamente en la solium. ¿Alguna duda? Pero ¿por qué sería intermediario si ahí ya lograría ¿Cuándo hablamos de un hospedero intermediario? cuando no termina de desarrollarse? O sea, no todos sus estadios evolutivos. Bueno, ¿cuándo hablamos de un hospedero intermediario? Conceptualmente, primera clase. Uno de sus estudios evolutivos se va a dar. O sea, el hospedero intermediario es aquel en el que o se da la reproducción asexual, cuando hablamos de los parásitos microscópicos, o en la que se desarrolla un estadio evolutivo que no es el adulto, cuando hablamos de esta parte, ¿verdad? Ah, Y claro, aquí, ya. en el hombre, se puede desarrollar una forma evolutiva que no es la adulta, en este caso la cisticercosis. Por Ah, tanto, ¿sería él intermediario? hace función también de hospedero intermedio. Sería intermediario del solium, pero para cisticercosis, nada más. Es que cisticercosis solamente en solium. El hombre es hospedero definitivo de la tenia solium y puede ser también hospedero intermediario de la tenia solium. ¿No lo entienden? Repetimos. Cuando tú ingieres accidentalmente un cisticerco, o sea, cuando te comes la carne cruda o mal cocinada del cerdo, ¿qué vas a ingerir? ¿Qué forma evolutiva ingieres? El solium. No, Es ahí evolutivo. ¿Qué estadio evolutivo vas a ingerir? Estamos en la tenia solium porque estamos hablando de cerdo. La cisticerco. El cisticerco. ¿Y quién se va a desarrollar en tu interior? El adulto. El adulto, o sea, la tenia. Vas a sufrir de teniasis, ¿verdad? Teniasis por tenia solium. Ahora, cuando tú accidentalmente ingieres el huevo, tomaste un vaso de agua que estaba por el sabrá Dios y estaba contaminado, e ingeriste el huevo, ¿qué estadio evolutivo se va a desarrollar en tu interior? El huevo, el huevo. Tú ingeriste el huevo, Ya. ¿y cuál se va a desarrollar dentro de tu interior? El El cisticerco. cisticerco, que va a atravesar la pared intestinal. Ojo, no se me confundan. Ay, Si Dios ustedes ingieren el cisticerco, se desarrolla el adulto, pero si ingieren el huevo, no es que del huevo va a formarse directamente la tenia,
El ciclo biológico no es así. Bien, el huevo tiene que atravesar la pared intestinal y formar cisticerco en los músculos, ¿verdad? Entonces, si tienes la posibilidad de infectarte y sufrir del cisticercosis o de la teniasis, ¿cuáles funciones estaría haciendo? No haces de hospedero definitivo y hospedero intermediario. ¿Y pasa esto con la tenia saginata? No, porque tú, si quieres el cisticerco, el huevo de la tenia saginata, no vas a sufrir esa enfermedad. Bien, no se va a desarrollar el cisticerco. Doctor, o sea, un humano puede infectar a otro humano. Directamente no. Si consume tu cuerpo. Bueno. Ay, Jesucristo santo. Vamos a borrar, hacerme idea que no escuché. Pero no puede. Si tú accidentalmente ingieres un agua o una fruta que está infectada con restos de heces fecales de una persona que sufre tenia solium, Sí. pudiera sufrir la cisticercosis. Pero, ¿Ya? ya entendí. Doctora, con respecto a la saginata, ya, tú consumes cisticercos y no se reproduce a adulto en el cuerpo. Si tú ingieres el cisticerco de la tenia saginata, ¿qué estaría ocurriendo? Una teniasis. Teniasis. Ah, ya, o sea, pero sí se desarrolla, o sea, sí se forma. Lo que no se va a desarrollar es el huevo que ingieras de la tenia saginata. ¿Bien? La forma infectiva, en resumen, forma infectiva de la teniasis, tanto tenia saginata como tenia solium, ¿quién es? Cisticerco, ¿verdad? Por aquí atrás. La forma infectiva de la tenia solium para sufrir la cisticercosis en el hombre, ¿cuál es? El huevo. La forma infectiva para sufrir cisticercosis por vacuno no existe. Ya no hay cisticercosis producida por ganado vacuno. ¿Bien? ¿Lo entendieron, muchachitos? Ahora bien. Llevamos media hora. Perdón, profe. A ver, vamos, pero vas a decir tú. Si el hombre está sufriendo, vean aquí, si ustedes tienen un paciente que está sufriendo de teniasis por tenia solium, ¿con qué forma infectiva, o sea, con qué forma evolutiva se infectó? Cisticerco, ¿de quién? Teniasis, cisticerco, ¿de quién? Puede ser de la vaca o puede ser del cerdo. Ambas te dan teniasis, ¿verdad? Sí. ¿Es o no es? ¿Están claros por allí? Los veo todavía sin nebulosa. Si yo les digo teniasis, ambas dan teniasis. Para que ustedes me respondan, ¿es tenia solium o tenia saginata? ¿Qué yo tendría que decirles? Si es que ha consumido vaca o cerdo. O le hago esa especificación o le digo que en el examen de laboratorio encontramos un prolótide que contenía 8 ramas uterinas. Sólido. Y así es como se les pregunta, ¿no? O sea, no es que van ustedes allá a responder, ustedes tienen que pensar. Si yo les digo entonces teniasis, puede ser o tenia solium o puede ser tenia saginata. Yo les tengo que dar alguna especificación para que ustedes decidan si es una u otra, ¿verdad? Pero sí sería sólido, ¿no? Si tuviera menos ramas, 8 ramas. Si tiene menos de 12 ramas uterinas, efectivamente es teniasis. Si yo te digo, o si te pregunto, un paciente que está sufriendo de cisticercosis o de neurocisticercosis, ¿cuál fue la forma infectiva? Huevo. Si me pone huevo, entonces de los 2 puntos le quito 1. Ya, huevo de sólido. Huevo de tenia solium. ¿Ya?
¿Lo entiendes ahora? ¿Y si infecta por un huevo de tenia? ¿Cómo? Alto. Si infecta por un huevo una tenia? ¿Qué pasa si te infestas, si accidentalmente ingieres un huevo de la tenia salinata? ¿Qué va a pasar? Nada. Sí, no pasa nada, pero tiene algún nombre así como... Huevo de tenia salinata, pero no va a pasar nada. Ya, no va a sufrir ninguna enfermedad. El estadio infectivo en el sólido sería el huevo de tenia. ¿Cuál es el estadio infectivo para el hombre en el caso de la tenia sólida? ¿Para cuál? Cisticerco o huevo. ¿Cuál es la forma infectiva de la tenia sólida o cisticerco o huevo? Si sufre cisticercosis es porque fue ¿quién? Huevo. Y si sufre teniasis es porque fue. Claro. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los síntomas. En este caso, la patogenia a ver, vamos aquí. En este caso, la patogenia de la enfermedad no es tan alarmante. Si yo les digo que no es tan alarmante, ¿qué significa? Que realmente la sintomatología clínica no va a ser tan aparatosa. Estoy hablando de la teniasis. Una tenia adulto en el aparato intestinal, ¿qué te va a producir? Bueno, lo primero es que puede afectar un poco, en cierto grado, lo que es la mucosa, porque hay un elemento extraño a nivel de la mucosa que puede estar, dañando el roce, puede haber un poco de inflamación, pero no es lo más llamativo. Lo que también puede haber una reacción, un poco de reacción alérgica por los productos de desecho que va eliminando el parásito. O sea, en resumen, ¿qué le quiero decir? Que no hay una patogenia muy alarmante, por tanto, los síntomas de la teniasis son muy poco llamativos. La mayoría de las personas que sufren de la enfermedad teniasis, estamos hablando de teniasis, la mayoría de los pacientes que sufren de teniasis son asintomáticos. ¿Cómo es que se hace el diagnóstico en la mayoría de los casos? Porque precisamente el paciente expulsa, encuentra unos proglótides. Pueden mencionarle, doctor, estoy un poco asustado porque fui al baño y vi que había expulsado unas membranas blanquecinas. Si se lo traen, bueno, ya ustedes van a poder identificar, pero si no, bueno, ya se pueden ubicar, ¿ya? Otros pueden tener ya un poco de síntomas gastrointestinales que pueden ir desde los dolores abdominales, las molestias, digamos que la falta de apetito, ya, trastornos gastrointestinales en general, pero nada llamativo. Estos proglótides pueden más o menos ser de 1 metro, ¿no? Más o menos, o no tanto. ¿De 1 metro? Es que como dijo que podía ser grandes. Así más o menos. Ah, ya, son chiquitos. Ahora, si hablamos de la cisticercosis, ¿qué ustedes creen? Si hablamos de la clínica de la cisticercosis, Depende del órgano afectado. primero, como dice Diego, depende de la localización, pero siempre va a haber mayor número de sintomatología que en el caso de la teniasis, porque ya a nivel, ubíquense una formación de cisticercosis a nivel del tejido muscular. El paciente puede venir orientándole que nota tumoraciones que le han salido en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y si es una neurocisticercosis, que recuerden que es la más común, ya la gravedad va incrementándose. Y según la localización de los quistes, van a ir apareciendo los síntomas neurológicos, que pueden ir desde convulsiones, cefaleas intensas, afectación de la visión. O sea,
incluso algunos síntomas de ataxia, depende de dónde se ubiquen los quistes, o sea, donde se ubiquen los cisticercos, ¿verdad? Si es una cisticercosis ocular, igual va a haber un aumento de tamaño llamativo del ojo, una presencia, una tumoración a nivel del ojo y cuando se observa en la lámpara, bueno, pues el doctor va a notar un quiste con una presencia de un elemento sólido en el interior, va a identificar que es un cisticerco, ¿verdad? Los síntomas van a depender siempre de la ubicación del parásito. ¿Cómo haríamos el diagnóstico en este caso? Depende si es teniasis o cisticercosis. Vamos a ver primero el diagnóstico de la teniasis. Coproparasitológico. Estudio coproparasitológico buscando ¿qué? Huevos. Sobre todo, ¿verdad? Y recuerden que en la mayoría de los casos el diagnóstico se hace de manera clínica. ¿Qué significa? Que el paciente te refiere y te muestra que ha expulsado una membrana y cuando ustedes ven la membrana es un cisticerco o varios cisticercos. ¿Ven? También podemos utilizar otros estudios, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué otros estudios creen que puedan? El ISA y PCR. Estudios serológicos y bueno, PCR también está descrito, con la salvedad que siempre le aclaramos, ¿no? Si estamos en presencia de una neurocisticercosis o de una cisticercosis en general, ¿cómo haríamos el diagnóstico? Por ejemplo, en una cisticercosis muscular, ¿cómo diagnosticaríamos? Resonancia. Muscular. Una tomografía. Antes de llegar a estos exámenes que son más costosos, Radiografía. una radiografía pudiera observarse, pero hay un estudio imagenológico que es más sencillo, más económico, que es un ultrasonido que te permite, un eco sencillamente tú vas a observar o te van a describir tejido muscular con múltiples imágenes ecolúcidas que presentan punto ecogénico en el centro. O sea, él mismo te va a decir que son cisticercos. Bien fácil. Ahora, una ecografía. Ahora, si es una neurocisticercosis, recuerdo que el año pasado un estudiante me le hizo una biopsia al paciente. Si le hacen una biopsia cerebral, ustedes saben que puede ser o una tomografía o una resonancia magnética, ¿verdad? Y también, sumándole a eso, tenemos los estudios serológicos y PCR. ¿Dudas hasta aquí? En el músculo es Una ecografía. Una ecografía. Ultrasonido, ecografía, no sé cómo le llaman acá. Y ahí veríamos los... Ahora bien, entonces, ¿alguna duda? Ahí veríamos en la cisticercosis, el músculo, veríamos en sí cisticerco. ¿O qué veríamos? ¿Qué tú crees? puede llevar ¿Qué te va a describir la ecografía del músculo? Cisticerco. ¿Cómo te lo va a describir? Patrón de hormiga, creo que sí. combinaciones, con pérdida de tejido, como tiene ganchos. Sí, no, a ver, no llega a tener pérdida de tejido, lo que pasa es que como hay tanta formación quística, hace la impresión de que ha perdido la masa, está ahí. ¿Se llega a evolucionar como adulto en el No.
No, solo cisticerco hasta no va a llegar a desarrollar. Sí sería cisticerco, ¿no? Solamente para llegar a desarrollar Sí. como otro que tiene que ocurrir, que otro organismo lo ingiera. O sea, si está en el cerdo, tú lo ingieres y ahí sí se va a desarrollar el adulto. Pero de lo contrario, tú en la cisticercosis no vas a desarrollar el adulto. ¿Bien? Y bueno, y finalmente, ¿cómo lo tratamos? Ahí están varios medicamentos. Praziquantel y nitosamid. De los dos, el que más se utiliza, Es el Praziquantel. Praziquantel. A ver, la visualización de Scholes, ¿qué tú crees? ¿Fácil o difícil? Difícil. ¿Ya? Si yo le preguntara dos pacientes que han sufrido de teniasis, ambos. Hay un punto que no les comenté. En el caso de la tenia saginata, o sea, ambos pueden expulsar de manera espontánea los proglótides, pero en el caso de la tenia saginata es más común la expulsión espontánea de los proglótides. ¿Ya? ¿Lo qué? De los proglótides al exterior. Expulsión. O sea, por eso. ¿Cómo? Búscalo, ya estás haciendo el informe para mañana, ya, no te preocupes, búscalo. La expulsión de proglótides sería por eso. O sea, se verían en las heces. No siempre, claro, no siempre. Pero de las dos, este es más común que expulse proglótides, ¿ya? O sea, ¿y dónde se vería las proglótides? ¿A nivel del intestino? No, a ver, la tenia completa está en el intestino. Cuando yo hablo de expulsión, es que espontáneamente, con las heces, o incluso muchas veces solas, salen al exterior. ¿Solas? Sí. En el caso de la cisticercosis, ¿qué se puede expulsar? ¿Cómo? O sea, yo ingiero al huevo de la cisticercosis. ¿Y qué se puede expulsar? Bueno, vamos a ver. ¿Qué se puede expulsar en la cisticercosis? Cisterco. No. Nada, no se expulsa, se queda ahí. Recuerda que la cisticercosis es la presencia de cisticerco en el corazón, en el hígado, en el músculo, en el cerebro. Doctora, Pero ese cisticerco se queda ahí, no se forma adulto. No pasa tampoco la parada entonces, cuando se hace un estudio coproparasitológico, se está buscando huevos en proglótides. O proglótides. O proglótides. O proglótides. Entonces el estudio diagnóstico sería huevo y proglótides. Si es cisticercosis, piensa cómo lo vas a responder mañana. Ahora, si yo tengo dos pacientes, fíjense, si yo tengo dos pacientes, una paciente se llama Ana y la otra María. Tengo a Ana y tengo a María. ¿Bien? Voy a pedir que todos me hagan silencio porque ahora vamos a preguntar de manera selectiva. Yo tengo a Ana y tengo a María. Ambas han llegado a la consulta refiriendo que han expulsado unas membranas. Cuando observamos las membranas nos hemos dado cuenta que son segmentos de parásitos. Y estos segmentos de parásitos son aplanados y cuando se observan al microscopio se observan ramas uterinas. ¿Cuántas? El frío. Ahora, durante el interrogatorio, Ana manifestó que su preocupación es que todos los días, cada vez que va al baño, expulsa una de estas membranas. María planteó que lo expulsó 2 veces en un mes. ¿Ya? Ahora,
yo les voy a preguntar, ¿cuál fue la forma efectiva para el caso de María? El estonificativo. A ver, por aquí atrás. La forma Silent, efectiva. please. ¿Cuál fue la forma efectiva para María? ¿Forma o estadio? Dijo, ¿cuál es? Estadio. Estadio. Ya, yo creo, ¿Ya? tenía cis. Yo diría larva. ¿Por qué? Tienes un punto. Obvio que fue el cisticerco, pero ¿cuál? Saginata. ¿Cuál fue la forma efectiva para María? Me dicen por aquí es que cisticerco de Saginata. Sí. Saginata también. Saginata. Ya ven que ustedes no prestan atención a lo que yo dije. Porque ahora mismo les acabo de decir Un punto al menos. que de las dos, la Ay, tenia saginata es la que más expulsa de manera espontánea los prológidos. Por tanto, ¿cuál fue la forma efectiva para María? Solium. Cisticerco tenía solium. ¿Por qué cuántos había expulsado? ¿Cuántos? 2 veces en un mes y aquí está todos los días. Ah, ya, sí, tiene razón. Ya entendí. No se crean, eso no es lo que les voy a poner en el examen. Esto es un ejercicio. Ana y María ambas tienen una clínica propia de una teniasis, ¿verdad? Ahora, ¿cuál está sufriendo de teniasis por solium y cuál por tenia saginata? El elemento que les doy es que María solamente ha expulsado de manera espontánea 2 veces en un mes. Sin embargo, que Ana plantea que su preocupación es que todos los días prácticamente está expulsando prológidos. ¿Ya? La tenia saginata expulsa con mayor frecuencia los prolótides que la tenia sólida. ¿Bien? Sí, está bien. Ahora, si tenemos un paciente que te llega a la consulta refiriendo dolores musculares, un paciente agricultor refiriendo dolores musculares, y al examen físico ustedes notan múltiples nodulaciones dispersas por todo el organismo, ¿qué elementos les hiciera a ustedes sospechar que es una neurocisticercosis? Primera pregunta. Las masas a los bultos y... Ay, que es una afección muscular. Sin haber interrogado al paciente, sin hacer un examen físico, nada, ya tú vas de frente con las masas. ¿Y si es una lipomatosis? Les comento que es un paciente que nos llega a la consulta con dolores musculares y le observas múltiples nodulaciones dispersas por todo el organismo. ¿Qué elementos ustedes deben buscar para pensar que es una cisticercosis y no otra enfermedad? A la anamnesis preguntar qué ha comido en los últimos meses. Si ha consumido algún tipo de carne de cerdo. No, en ese caso sería agua. Y él te va a decir que sí. Pero es agua. Él te va a decir que sí ha consumido carne cruda. ¿Y? De vino de cerdo. Es agua contaminada con huevos. Recuérdate que la neurocisticercosis no se adquiere por la ingestión de carne cruda. Ustedes tienen que buscar la posibilidad de mala higiene en los alimentos que te ubiquen, que te hagan sospechar de una neurocisticercosis, una cisticercosis muscular, porque simplemente a la palpación se te puede confundir esa nodulación con, ahorita que decía, con una lipomatosis.
cisticercosis o cualquier otra afectación muscular, porque tú no tienes cómo diferenciarlo, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer para poder diferenciarlo, para buscar la confirmación? Estoy con un ecocardiograma, una ecografía, ¿verdad? Bien. Y este paciente, entonces, ¿cómo fue que sufrió la infección? Agua o líquido. Agua o líquido contaminado con huevos de Cisticercosis solium. Con huevos. Olvídate de cisticercosis. Cisticercosis es para la tenia. Alimentos o agua contaminados con huevos de tenia solium. ¿Ya? Entonces, si fue un tipo de agua contaminada, ¿Qué tratamiento? ¿Qué tratamiento entonces le pondríamos a este paciente? Praziquantel. 11 miligramos por kilo, dosis única. Ahora, en resumen, muchachos, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos, hoy iniciamos, porque mañana vamos a ver otro grupo de parásitos que son cestos, que son parásitos aplanados, cuyo cuerpo está segmentado y estos segmentos se les llama proglótidos, ¿verdad? Que la tenia solium y la tenia saginata, el adulto, lo vamos a diferenciar porque primero en su espores, la tenia solium, presenta una doble corona radiada que no está presente en la tenia saginata. Además, cuando juntamos los números de proglótides de una tenia adulto, saginata, va a tener mucho mayor número de proglótides. Recuerden que la tenia saginata es mucho más larga. Y estos proglótides de la tenia saginata van a presentar, los grávidos, los últimos, van a presentar mayor número de ramas uterinas en comparación con la tenia solium, que se dice que solamente hasta 10, 12, o sea, menos de 12. ¿Bien? Que ambas tenias van a causar la teniasis en el individuo. La diferencia está en que en la tenia solium, el hospedero intermediario es el cerdo, y en la tenia saginata, el hospedero intermediario es el vacuno. Y que el hombre, además, en la tenia solium, pudiera ser de hospedero intermediario si sufre de cisticercosis. No es más que la presencia del cisticerco disperso por varias partes del organismo. Que la cisticercosis se adquiere a través de la ingestión de los huevos del, por supuesto, tenia solium, mientras que la tenia saginata no nos va a dar esta condición. En ambas teniasis vamos a tener como forma infectiva ¿a quién? Teniasis en el cisticerco. Bien, entonces, aunque se dieron cuenta que al inicio es un trabalengua enorme, si lo logran entender es algo sencillo. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Qué dijiste tú? Si no tenemos más duda, creo que hemos terminado la clase. Voy a pasar